clase del día 29 de septiembre del 2021 del curso Derecho de Familia. Ya hemos analizado toda la parte preliminar del derecho matrimonial y corresponde que ahora nos adentremos a una temática que es extremadamente relevante y de mucha, digámoslo, de mucha cuestión práctica, ¿ya? Porque hoy día vamos a comenzar el estudio del análisis de lo que yo siempre he denominado como la situación derivada de las crisis matrimoniales y la separación del matrimonio. Las crisis matrimoniales o el momento crítico del vínculo matrimonial que puede derivar en la ineficacia del mismo, ¿ya? Más allá de las cuestiones de carácter personal y valórica que pueden llegar a presentarse, quiero proponer algunas ideas preliminares. Por favor, como siempre, les pido su atención, les pido su participación. Si tienen alguna idea a propósito de lo que decimos, les pido que dejen levantada la mano mientras haga la pantalla para que reflexionemos sobre la temática. También es importante, joven, ¿ya?, que usted haga las preguntas idóneas. No quiero que usted quede con dudas en esta materia porque es altamente práctica, ¿ya? Entonces, hagamos esa convención. Yo necesito que usted elabore a lo menos unas 2 o 3 preguntas desde ya para que haga a viva voz, ¿ya? Ese va a ser el desafío del día de hoy. A cualquiera, más adelante les voy a preguntar que haga una pregunta de los contenidos que vamos a estar hablando. Puede ser alguna duda jurídica o alguna explicación que usted quiere que le dé, pero quiero que usted sea activo a la participación. Como por ejemplo, oiga, ¿y cómo se efectúa el cese de la convivencia? Cuestiones de ese tipo. Entonces, necesito que usted genere un poquitito mayor de actividad en la participación de la clase. Tenga preparada, con lo que vamos a ir diciendo, dudas, consultas, que les voy a preguntar a cualquiera de ustedes cuando abramos pantalla en un par de minutos más. Comencemos entonces con el estudio de este momento crítico que puede derivar en la ineficacia del vínculo matrimonial. A ver, sin duda, y no podemos poner en norma generalizadora, que la convivencia de la pareja durante el estado matrimonial puede ser afectada por diversas situaciones que perturban su normalidad, ¿ya? Y cuya reiteración y gravedad puede dar lugar a un momento crítico del matrimonio. Bueno, como en toda relación humana, ¿ya? Pero aquí estamos hablando de derecho matrimonial, por tanto, la tenemos que enfocar desde el punto de vista del matrimonio, ¿ya? Entonces, tampoco podemos olvidar que, en tanto que los cónyuges mantengan el conflicto dentro de los límites de su esfera personal o comunitaria, la intervención pública solo se justifica cuando se afecten bienes sociales tutelados por el derecho, como la vida, la integridad física, la psíquica de los cónyuges y de su familia, o también el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, o el deber de alimentos y la debida protección de la familia, ¿ya? Pero cuando esta intervención ocurre, el legislador, como usted bien sabe, ha asumido el principio de intervención pública en las causas de familia, como una respuesta a las consecuencias que para la sociedad son derivadas de la ocurrencia de una ruptura matrimonial definitiva e irreversible, ¿ya? Eh, y esta opción, ojo, nosotros ya la hemos visto, se justifica por la comprensión de que de las rupturas matrimoniales, como circunstancias que son personales, que son íntimas y dolorosas, y que generalmente no son deseadas, trae como consecuencias generalmente negativas e impactan a la comunidad y sobre todo dentro del contexto del grupo familiar, ¿ya? O sea, no es momento feliz, ¿ya? Y a partir de una crisis familiar siempre se generan una serie de otras cuestiones de carácter complejo. O sea, propongamos desde ya la siguiente idea. Cuando se genera un quiebre matrimonial, generalmente no se debe a un solo único factor, ¿ya? Eso en relación con los cónyuges, pero de esa decisión se generan múltiples consecuencias jurídicas que nosotros no podemos desconocer, ¿ya? Afectación del vínculo del afecto, ¿bien? Pero también hay impactos desde el punto de vista de muchas veces el empobrecimiento patrimonial del grupo familiar, como muchas veces a través de la eh, toma de decisiones de las personas se van produciendo afectaciones al patrimonio de la familia. Por ejemplo, si se produce una separación y hay hijos de por medio, créame que sin duda, si no existe la voluntad necesaria y la civilidad necesaria para poder comparecer y entender de que hay gastos que son insoslayables, si no se pagan, habrá que demandar una pensión de alimentos. Y eso genera un empobrecimiento de la familia, ¿ya? Acuérdense también que cuando estudiamos el derecho de alimentos vamos a decir
muchos elementos que son hoy día conflictivos a propósito de cómo entendemos hoy día este derecho de alimentos. ¿Es una necesidad? ¿Es una obligación del Estado? ¿Quién debería pagarlo frente a la inobservancia por parte del deudor alimenticio? Entonces, vamos viendo cómo el ordenamiento jurídico igualmente va creando ciertas herramientas de protección para tutelar a aquellos grupos que estén afectos a un grupo o un factor de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, esos temas tenemos que tenerlos siempre en consideración. No es feliz porque se generan afectaciones patrimoniales. Pero, por ejemplo, en materia de matrimonio, si se presenta una crisis familiar matrimonial que deviene, por ejemplo, incluso hasta la producción de que se configure una causal de divorcio, generalmente, cuando se configura una causal de divorcio, siempre también surge la posibilidad de demandar la denominada compensación económica, que ya nosotros la conocemos de forma bien somera, pero tenemos una aproximación a la misma, como un principio que protege al cónyuge o que protege al miembro más débil de la pareja, o que se vislumbra a través del principio de protección del cónyuge más débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuevamente generamos un hito de empobrecimiento respecto del matrimonio, respecto de la familia, patrimonial de la familia. El patrimonio familiar se ve afectado, pero también se ve afectado sin duda el patrimonio de aquel que está con la obligación de pagar esa cantidad. No quiero ser, por favor, una defensa hacia aquellos que tengan la calidad de deudor, sino que son realidades jurídicas. Las crisis matrimoniales generan crisis familiares que vienen en crisis de carácter económico. Para esos efectos, como usted bien sabe, soy fanático de eso, les voy a pasar un texto para que lo puedan leer también a través de las diversas consideraciones. Y ojo, y eso lamentablemente no son hechos aislados. Nosotros sabemos que la realidad humana nos lleva a que cuando se generen quiebres desde el punto de vista personal, sentimentales, amorosos o familiares, las personas en su legítimo derecho de restablecer y reconstituir sus vidas también tienen nuevas relaciones. Nuevas relaciones que confluyen en un nuevo matrimonio, en un acuerdo de unión civil o en una relación de hecho, dependiendo de cuál sea el vínculo cuál sea el destino del vínculo. Pero también hay que decir que muchas veces de esa reactivación o ese rehacer la vida sentimental se generan otras relaciones que pueden conllevar, por ejemplo, a la producción o a la generación de nuevos hijos, lo que efectivamente genera también un mayor incremento en los gastos de los diversos grupos familiares. Por tanto, ahí tendremos un grupo familiar con un patrimonio familiar y tendremos esta nueva familia constituida por estos nuevos integrantes, pero que también tienen costos. Y bueno, ¿y qué pasa si nuevamente deviene en crisis esa nueva familia que está bajo una juridicidad propiamente tal? Nuevamente se generan hitos que pueden llegar a generar un empobrecimiento patrimonial. Entonces, ojo, las crisis también hay que analizarlas desde el punto de vista económico. Nosotros solemos pensarla que las crisis dentro del contexto familiar solamente afectan en el contexto o el constructo íntimo personal, pero no olvidemos que justamente el legislador dice que la complejidad que se revisten en este tipo de quiebres es porque efectivamente son múltiples factores los que colindan o coinciden a la hora eh, de generar todas estas afectaciones a derechos. Casos típicos, imagínense, ya, el matrimonio deviene en crisis. ¿A quién? Doña, doña Valentina, ¿está por ahí o no? Doña, Profesor, ¿se escucha? sí, le escuchamos. Solamente para que usted me diga, ¿a quién dejamos como malo de la película, para el ejemplo? Al marido. Porque siempre el marido es el malo, ¿no es cierto? El más común. ¿Usted dice? Ya. Bueno, oiga, esto lo voy a decir a propósito de que usted me pide que lo construya a propósito de eso. Ya, hagamos que el malo de la película, por favor. Ojo. Y al final de cuentas, nosotros nos damos cuenta que no hay malos ni buenos. Solo tenemos personas que actúan de determinada forma. Y no me quiero poner kantiano, ¿ya? Me encanta Kant, pero no me quiero poner kantiano. Pero, ojo, generalmente no hay buenos y malos. Hay personas que hacen cosas. Pero ya, para el ejemplo, sigamos el caso. El malo es el marido. Imagínense, crisis matrimonial, el marido, más allá del régimen de bienes que existe, eh, es dueño de un vehículo o de dos vehículos, es dueño de un inmueble que compraron en sociedad conyugal con su mujer, y él dice el día de mañana, ya me voy, y se instala a vivir en otra parte. Y el vehículo que era propio del transporte de la familia, él decide enajenarlo y venderlo, dejándolo, por ejemplo, en estado de indefensión. Sabemos, mire, y no es sencillo, ¿no? Usted lo puede considerar como trivial, pero no es sencillo. Imagínense, en la ciudad que nosotros vivimos, el sistema de consumo pública es horrible.
Las calles están horribles. Vivimos más encima en una ciudad que es extremadamente larga. Entonces, imagínense, privarle del sustento del patrimonio familiar como un vehículo que es de uso cotidiano y diario, ni siquiera como lujo, sino como una necesidad, puede configurar justamente un gravamen justamente al desarrollo de la familia. En la mañana, generalmente, las personas iban a dejar a sus hijos al colegio, conjuntamente, luego pasaban a dejar el trabajo. El día de mañana, por este quiebre, este marido malo, que usted dice, Valentina, se lleva el auto. ¿Quién va a dejar a los chicos al colegio? No están los medios para poder contratar un sistema. La locomoción pública muchas veces puede exponer a las personas, sea cual sea la determinación que se tome, más allá de las necesidades. Entonces, vamos viendo que no es sencillo. O sea, también se impacta no solamente el ámbito de la sentimentalidad del grupo familiar, sino que también un aspecto económico. Y si más encima este marido malo dice, bueno, si yo me voy de la casa, entonces voy a dejar de pagar lo que yo antes pagaba. Y si antes pagaba servicios básicos hasta cierto monto, va a decir, bueno, ya estos son gastos superfluos, porque ahora yo tengo que estar arrendando otro lugar para poder vivir, porque ya no estoy viviendo en la casa, y directamente eso va a significar que yo voy a redirigir mi capacidad económica a la hora de invertir también en la familia. Cuestión que se debate permanentemente en los juicios de alimentos. Cuestión que se debate permanentemente a la hora de establecer cuál va a ser el régimen de relación directa y regular. Oiga, no es poco común. Ya, mire, ¿sabe que usted va a ser condenado a pagar la suma de un ingreso mínimo mensual de pensión de alimentos? Y se fija como relación directa y regular que el hijo va a estar 3 días a la semana con usted y 3 días en la casa materna. Y ahí la otra parte podrá decir, oiga, sí, pero entonces rebájeme la pensión de alimentos porque yo igual estoy dando alimentación, estoy dando todos otros beneficios, más encima está escrito en mi plan de salud, etcétera. Y ahí empiezan las mezquindades económicas a sobreponerse en las crisis familiares. Entonces, por eso les digo que el análisis y el constructo de las crisis matrimoniales no es sencillo y conllevan una multiplicidad de factores. Factores que pueden ser atendidos al punto de vista de la afectación de derechos entre los cónyuges, pero también para con los hijos u otros integrantes de la familia. Entonces, esto es, hace que nosotros tengamos que hacer un análisis que es completo, que es panorámico siempre de la problemática. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que el problema no es solo uno, sino que son múltiples, que justamente hay que tratar de abordar. Por ejemplo, si estamos frente a un proceso de crisis matrimonial que viene en una separación o en un divorcio de mayor entidad, va a significar generalmente la salida de uno de los miembros de la familia del hogar común. Bueno, ¿qué pasa con el destino de los bienes que se adquirieron durante el matrimonio? ¿Qué pasa con la relación directa y regular para con los hijos? ¿Qué pasa con el cuidado personal que se va a tener? ¿Qué pasa con la patria potestad respecto de aquello? Entonces, no es solamente que se vaya a decir, mire, ¿sabe qué? Estamos en un proceso de crisis matrimonial y vamos a ver el divorcio. Esa es la punta, una de las puntas de toda esta gran estrella que se generan cuando se generan las crisis familiares. Porque cuando se genera una crisis familiar, estalla una bomba, que usted no sabe dónde pueden llegar las diferentes esquinas. Y eso impacta en otros ámbitos, como por ejemplo en el desarrollo de las personas menores de edad, que pueden incluso afectar el proceso de desarrollo integral, atentando contra el principio de protección del interés superior del niño, niña y adolescente. Desde el punto de vista, por ejemplo, de que se empiezan a producir estas triangulaciones respecto de los hijos, o que antiguamente, que ya es muy antiguo hablar de ese término, de el síndrome de alienación parental, ¿ya? No es que venga de los alienígenas ancestrales, sino que es aquel fenómeno por el cual los padres instrumentalizaban el querer de los hijos en contra del otro padre, ¿ya? Que era o no custodio. Hoy día se habla de otro fenómeno que tiene que ser siempre abordado de forma mucho más panorámica también. Entonces existen diversas afectaciones también de otra índole, lo que puede conllevar generalmente que incluso hasta se llegue a debatir que a propósito de una crisis de carácter matrimonial se generen afectaciones en torno a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, lo que incluso puede llegar a generar la necesaria intervención del Estado por medio de la revisión del juez de familia por una medida de protección y establecer medidas cautelares al respecto. ¿Se da cuenta? No es menor. No es menor. ¿Y eso qué nos lleva a decir? Que el quiebre no es sencillo. El quiebre incluso puede producir efectos perniciosos en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, atendido a sus condiciones de madurez
sin duda, pero que se van a revisar a través de los denominados, muchas veces, informes de habilidades parentales, que usted tendrá que someterse a una serie de batería de entrevistas, test, para poder acreditar al tribunal que usted sí está en posición de mantener el cuidado personal de su hijo, y o el padre no custodio tiene la posibilidad y tiene las habilidades para mantener una relación directa y regular con él. Cuando esto no se producía en la normalidad, cuando estaban todos dentro del contexto familiar, sin una dinámica disfuncional. De eso estamos hablando. Cuando hablamos de crisis, entonces, son múltiples afectaciones las que se pueden llegar a generar. ¿Ya? Permítame construir algunas otras ideas y luego abrimos nuevamente un espacio de reflexión. Ya, entonces, yo diría que incluso desde el punto de vista de la recepción legal del principio que hemos estado mencionando y la consiguiente opción de la sociedad en favor de la permanencia del vínculo matrimonial, o en su defecto, de tratar de agotar todos estos esfuerzos para alcanzar una convivencia armónica de los miembros del grupo familiar, tras esta ruptura, se aprecia en nuestra legislación en la aprobación de diversas normas que están orientadas justamente por estos propósitos, como aquella que insta a los jueces a procurar entendimiento entre los cónyuges, lo dijimos, artículo 67 de la Ley de Matrimonio Civil, ¿ya? O la que establece la existencia de una audiencia de conciliación y la que dispone también de una instancia de mediación, y también para aquellas que tienen por objeto velar porque los intereses de los niños, niñas y adolescentes sean velados por el tribunal a través de este derecho a ser oído por parte del tribunal. Oiga, el derecho a ser oído por parte de los niños, niñas y adolescentes hoy día está más en boga que nunca, porque siempre debió estarlo, ¿ya? Entonces, este interés social de cautela también está presente en las medidas de reparación e indemnización a favor del cónyuge que se encuentra en una situación de mayor debilidad social, económica, en el momento de producirse la ruptura. Pensión de alimento, compensación económica, entre otros. Incluso yo les planteo la posibilidad, oiga, y podría darse el caso de que nosotros pudiésemos llegar a plantear la posibilidad de demandar una indemnización de perjuicio producto de las afectaciones producidas a propósito de un quiebre familiar. Mira qué interesante. Nosotros siempre pensamos en sede de, mire, ¿sabe qué? Se produjo una falta imputable del otro cónyuge que fue grave, que hace insostenible e intolerable la vida en común, por tanto, ya constituye una causal de divorcio, o eventualmente puede llegar a constituir una causal de separación judicial, y la sanción la establece el legislador. Ya, se parece judicialmente, se pone término en el caso de la separación, se pone término a ciertas obligaciones propias del matrimonio, se pone término al régimen patrimonial que hubiese mediado entre ustedes, pero, en definitiva, ustedes siguen casados. O, eventualmente, si ya la causal es de mayor entidad y usted ya no quiere seguir con el vínculo matrimonial, que se constituye en una causal de divorcio culposo, de aquella que establece el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil. Y usted ponderará derechamente si quiere o no seguir con su matrimonio adelante, o si es factible seguir con el matrimonio adelante. Pero a partir de eso usted puede decir, oiga, pero si la causal fue tan ignominiosa para mí, que no solamente se constituye en una causal de divorcio, para que yo pueda poner término a este vínculo matrimonial, sino que también me pudiese llegar a generar una afectación de carácter psicológico que deba ser valorada por parte de algún tribunal. El pretium doloris. Se genera la responsabilidad civil extracontractual en sede de familia por las vulneraciones producidas por uno de los cónyuges dentro del contexto de sus obligaciones o el incumplimiento de sus obligaciones maritales. Tremendo tema, ¿ya? Entonces, eh, se los quiero dejar como hito de reflexión, ¿ya? Y disculpe que sea fanático en este sentido, pero incluso mi tesis de pregrado, ¿no? Cuando yo era estudiante de Derecho, la hice justamente en la responsabilidad civil que deriva del divorcio, de en aquella época, cuando recién se había dictado la ley. Entonces, bueno, uno tiene que siempre vivir las pasiones durante toda su vida. Y usted sabe, bien sabe, quizás se nota muchas veces en mis clases, en demasía, mi pasión siempre ha sido el derecho civil y sobre todo el derecho a familia. Bien, entonces, a partir de esto, surge la necesidad de regulación de las consecuencias jurídicas derivadas de las crisis matrimoniales. Y es por eso que el legislador ha creado diferentes instituciones como son la separación, que vamos a ver que se separa entre separación de hecho y separación judicial, y también después vamos a llegar a cuando esta se constituye tan gravosa en la separación, judicial y después en la configuración de una causal de divorcio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo. También tenemos que recordar que la separación no es una figura nueva de la legislación nacional, ¿ya? Sino que se incorpora
con la ley de matrimonio civil, pero esta ya existía bajo la ley del antiguo matrimonio civil, del artículo, o sea, de la ley del año 1884, ¿ya? Lo que pasa es que la separación propiamente tal, en la antigua ley de matrimonio civil, eh, se entendía como el divorcio perpetuo y el divorcio temporal. Y ojo, ninguno ponía término al matrimonio. Acuérdense que hasta antes de la reforma del año 2004, la única forma de poner término al matrimonio eran por las causales de terminación del matrimonio que existían en esa época. La muerte natural, la muerte presunta, la declaración de nulidad. Nada más. Después se introdujeron en la nueva ley todas estas que vamos a ver más adelante. Por tanto, por mucho que las parejas estuviesen separadas, no viviendo juntas, o viviendo juntas pero separadas sin afecto maritalis, derechamente seguían casadas. Por muy separadas que estuviesen, seguían casadas. Lo que pasa es que en aquel entonces, si las personas se separaban de hecho, como es hoy día, o sea, a eso se le denominaba divorcio temporal, pero el vínculo seguía vigente. Y si ya el tribunal intervenía y determinaba que, atendido a la situación de separación del hecho de camas, de estar viviendo separados, se le autorizaba a los cónyuges en suspender o poner término a ciertas obligaciones y deberes matrimoniales, se entendía que el divorcio era perpetuo, que hoy día se constituye en la separación judicial. Pero lo interesante es que, lógicamente, con la nueva ley de matrimonio civil se introdujeron diversas otras instituciones y se estableció una categoría diferenciadora. Por una parte, la separación, la nulidad y las causales que dan lugar al divorcio, ya sea por un cese efectivo de la convivencia, divorcio objetivo, o el divorcio subjetivo, que es el divorcio por culpa o divorcio sanción. ¿Ya? Comencemos entonces a revisar algunas ideas a propósito de la separación de los cónyuges y la separación de hecho. ¿Ya? Vamos a ver que hoy día la separación se entiende como la suspensión de la comunidad de vida que implica el matrimonio. Pero recordemos, en este caso no se pone término al vínculo matrimonial. Todos desde ya tengan abierto su ley de matrimonio civil, artículo 21 y siguientes, ¿ya? Porque del artículo 21 al 41 se regula justamente todo el tópico relativo a la separación. Y de la revisión de estas normas, podemos decir que lo que en definitiva caracteriza la separación es la suspensión de vida en común, es decir, que se suspenden los deberes y derechos personales que son incompatibles con la vida separada de los cónyuges, es decir, los deberes de cohabitación y el deber de fidelidad que establece y que dice el artículo 33 de la nueva ley de matrimonio civil. Recuerde que cuando usted estudió, déjeme ver mi código civil, cuando usted ya estudió derecho matrimonial, usted recordará cuáles son los artículos que tiene que leerle el oficial de registro civil a los contrayentes en el momento del matrimonio. A ver, ¿cuáles son los artículos que tiene que leer? El artículo 131, 133 y 134 del Código Civil. Claramente, ¿y por qué no lee Claudio, por qué no lee el 132? ¿Por qué el oficial de registro civil no lee el artículo 132? No puede estar comenzando el matrimonio con amenazas, ¿no es cierto? Porque el 132 habla justamente del adulterio, que constituye justamente una grave infracción al deber de fidelidad. Entonces, mire, lo que hace directamente la separación es poner término a ciertas y determinadas obligaciones que devienen del matrimonio. Recordemos, artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos, ¿ya? Artículo 133. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en un hogar común, salvo que a alguno le asiste a alguno de ellos razones graves para no hacerlo, ¿ya? Y que deben proveer a las necesidades del matrimonio. Entonces, lo que sucede con la separación es que, de acuerdo a lo que indica el mismo artículo 33 de la Ley de Matrimonio Civil, se le ponen término a ciertos deberes entre los cónyuges. ¿Cuál? Deber de fidelidad, guardarse fe, y al deber de cohabitación, es decir, el deber de mantener relaciones sexuales. No confunda el derecho, obligación de vivir junto con la obligación, deber de cohabitación, que dice relación con el débito conyugal, es decir, con la obligación de mantener
relaciones sexuales dentro del contexto matrimonial, ¿ya? Ahora, diciendo eso, tenemos que ir viendo algunas categorías al respecto, ¿ya? Y le quiero proponer la siguiente situación, para que después la vayamos resolviendo, que es un caso bastante común. De hecho, me van a hacer llegar ahora muy pronto una jurisprudencia, pero que está, súper buena para justamente la unidad que hemos estado tratando, ¿ya? Que después se los quiero comentar un poquitito, pero a propósito del divorcio, ¿ya? Imagínese usted la siguiente situación. Doña Valentina me dijo que dejáramos como mal la película al marido, ¿ya? Supongamos lo siguiente, Valentina. Ya habían diferencias irreconciliables en la relación, pero atendido a esta, el marido dice, ya, me voy de la casa. Ya, se va. Se va, imagínese usted, el 1 de enero del año 2020. ¿Ya? O sea, el 1 de enero del año 2020. Y a fines de año, del año 2020, ya habiendo estado viviendo separado de su mujer y de la casa, y pongamos que en el caso tenía hijos de por medio también, este hombre rehace su vida sentimental y empieza una relación con una nueva mujer. ¿Ya? Una nueva relación con una mujer. Situación que la mantiene en reserva por mucho tiempo. Y el 1 de abril del año 2021, la cónyuge, de la cual se encontraba separada, descubre esta situación y dice, no, esto no puede ser. Estábamos separados, sí, pero ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo tolerar, así que voy a demandar divorcio. ¿Y por qué va a demandar el divorcio? Fundado en la causal de infidelidad. Les pregunto a ustedes, ¿será o no adecuado presentar esa demanda? ¿Usted como juez o como jueza da lugar a la demanda o no da lugar a la demanda? Don Patricio, ¿está ahí? Muy buenos días. ¿Está Patricio? Escucha, se nos cayó un juez. A ver, doña Camila, usted siempre está presente y atenta. ¿Qué piensa del caso? Puesta usted en esa situación, como jueza de familia. Le presenta esta demanda a la mujer, dice, mire, ¿sabe qué? Me encontraba separado con mi cónyuge desde el 1 de enero del año 2020 y el 1 de abril me entero que él rehizo su vida sentimental y derechamente yo creo que efectivamente se constituye la causal de divorcio culposo, sobre todo desde el punto de vista que el artículo 54 de la Ley de Matrimonio Civil habla justamente de el divorcio por falta imputable al otro cónyuge cuando ésta constituye una infracción grave a los deberes que impone el matrimonio, ¿ya? Y lo dice claramente el legislador, fíjese por favor, ¿ya? Creo que se los parafraseé, pero dice, el divorcio podrá ser demandado por uno de los cónyuges por falta imputable al otro, siempre que constituya una violación grave de los deberes y obligaciones que les impone el matrimonio, ojo, de los deberes y obligaciones que le impone el matrimonio, acordémonos, ¿cuáles son estos? 133, 131, 133 y 134, o los deberes y obligaciones para con los hijos, que torne intolerable la vida en común, ¿ya? Y entre ellos después da una serie de ejemplos. Y por ejemplo, el número 2 dice la transgresión grave y reiterada de los deberes de convivencia, socorro y fidelidad propios del matrimonio. ¿Ya? Camila. Doña Camila, usted, jueza de familia, ¿qué piensa? Yo la verdad es que no concedo la demanda por divorcio culposo, ya que con la separación queda suspendida la vida en común de los cónyuges. Por lo tanto, se suspende los deberes que trae consigo el matrimonio, como por ejemplo vivir juntos y ni siquiera estaban viviendo juntos. Mire qué interesante, justamente creo que usted apunta a algo que vamos a tratar un poco más atrás. Pero ya, quiero forzarlo entonces a que tomen posiciones respecto de cosas reales. Ojo, este caso que yo le estoy proponiendo es un caso real, ¿eh? Doña Fernanda, veo que usted también tiene su mano levantada. Adelante. Profesor, una consulta.
me imagino que el cónyuge que se fue de la casa y ya está con otra persona, tiene la posibilidad de probar que él ya no vivía con esa persona, o sea, con su esposa, porque me imagino que si no se va a conceder, tiene que ser, porque el juez debe ser una posición neutra, pues entonces se debe probar, me imagino, ¿o no? Muy bien, exacto, justamente. Entonces, a la hora de contestar la demanda, la otra parte tendrá que decir, oiga, ¿sabe qué? Efectivamente nosotros nos encontrábamos separados y desde el momento que nosotros nos encontramos separados, se entiende que se suspenden ciertos derechos y obligaciones que son propios del matrimonio, entre ellos justamente el deber, el deber de fidelidad que existía, o el de cohabitación. De hecho, desde que nos separamos no hemos mantenido relaciones sexuales, que ojo con ese tema que lo vamos a tratar más adelante a propósito de la reanudación de la vida en común y el cese efectivo de la convivencia, hasta qué punto las relaciones sexuales constituyen actos que son prototípicos del matrimonio para el legislador y para el ordenamiento jurídico, y que usted va a tener que probar, lógicamente, Fernanda, que no existía el ánimo matrimonial. Pese a que estaban separados, ya no había ánimo de recomponer el matrimonio, por tanto, también se entendía que estaba suspendido el deber de fidelidad, lo que implica directamente que la persona podría rehacer su vida sentimental de la forma que él quisiera. Más todavía cuando estaba en conocimiento, o sea, aún sin la necesidad de que estuviese realmente en conocimiento de la contraria. No tiene por qué andar contándoselo, ¿ya? Bien, a ver, déjeme ver que también, no sé si tengo otra pregunta u otra mano levantada. Don Ariel pregunta, ¿no se puede hacer de forma indirecta por el divorcio culpa? Es que, no, justamente, es que, ojo, la pregunta es, pero es que, ¿cuál sería la, cuál sería la falta imputable que le está radicando la mujer a su marido? En este caso en particular, en el ejemplo que le estoy proponiendo, la falta imputable se da porque efectivamente, según la mujer, el marido está siendo infiel con ella. Por tanto, esa infidelidad le estaría dando la posibilidad de que ella pudiese demandar el divorcio culposo. Por tanto, va a tener que crear y construir la causal. No operar pleno derecho, tiene que construirla. ¿Ya? No sé si tengo alguna otra mano levantada. No sé si Fernanda tiene otra pregunta o se le quedó la manito levantada. Profesor, yo tengo una pregunta, pero es Fernanda Medina, mi compañera Ah, anterior igual. sí, disculpe, como mientras no abra los participantes, solamente me aparecen los nombres. Así que, por favor, Fernanda Medina, adelante. Y después leo a doña Fernanda. Después Jacqueline. Ya. Tengo una duda. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una pareja que se separa, de hecho ya no comparten, ya no hay ánimo de proyectarse juntos y tampoco mantienen relaciones sexuales, pero por un factor económico ninguno de los dos se puede ir de la casa, y uno de ellos comienza como a rehacer su vida puertas para afuera con otra pareja? ¿Cómo puedo probar esa situación si es que quiere, en caso de que le demanden por divorcio, que ya llevaba tiempo separado o separada? Pero qué tremenda pregunta, Fernanda. Usted la felicito. Y créame que tengo preparado algo que es justamente eso, porque eso lo vamos a tratar cuando hablemos del cese de la convivencia. El cese de la convivencia lo podemos tratar en dos momentos de la clase. Uno, justamente cuando hablemos de la separación, que nos anticipamos un poquitito, o lo podemos ver también cuando hablemos del divorcio por cese efectivo de la convivencia, y para que veamos qué se entiende por cese efectivo de la convivencia. Porque cuando veamos la separación ahora, en un poquito de rato más, vamos a ver cómo se efectúa este cese de la convivencia. Y luego vamos a entrar a aquello. Porque, ojo, hay ciertas situaciones que no son poco frecuentes que usted propone que son correctas, que por motivos económicos u otras de índole, o incluso de estabilidad familiar solamente, o incluso por apariencias, un matrimonio que ya está en una dinámica disfuncional sigue viviendo juntos. La pregunta es, ¿podremos entender que respecto de ellos ha cesado la convivencia? Hay discusiones doctrinales y jurisprudenciales que les voy a proponer en la siguiente sesión, o cuando tratemos justamente el tema del cese efectivo de la convivencia. Así que, doña Fernanda, perdón, téngame un poquitito de paciencia, porque hay harto que decir justamente en esa posición. El profesor Del Picó tiene una posición y el profesor Lepín Molina tiene otra, y la profesora, una profesora no me acuerdo el nombre en este instante, no sé si no es Carmen Domínguez, pero parece que es ella, igual manifiesta otra posición, que es muy interesante. Pero lo vamos a ver. Sin duda, ojo, uno de los motivos que es interesante en el sistema de justicia familiar es que hay mayor libertad probatoria. Por tanto, usted puede hacerse de cualquier medio de prueba para poder justificar su pretensión.
Lamentablemente muchas veces el mejor medio de prueba son las personas cercanas, como los hijos o familiares. Acuérdense que en materia de familia no hay tachas, a diferencia de los juicios civiles o laborales, donde sí hay tachas. Acá no hay tachas. ¿Ya? Jacqueline y luego doña Camila. ¿Me escucha? Muy bien. Ya. Profesor, una duda. ¿Cuánto tiempo llevaban separados, o sea, ya no conviviendo juntos? No puse bueno, en el caso en Comento fue más de un año. Se había ido el 1 de enero y la mujer descubrió la nueva relación que se había comenzado a fines del año 2020 y que ella descubrió el 1 de abril del año 2021. Es que Había pasado sí, directamente un año. claro, porque si llevan más de un año, yo estaba leyendo la ley de matrimonio civil y en el artículo 55 señala que el juez podría decretar el divorcio si ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año. Pero para eso se requiere que los dos estén de acuerdo. Ya. Usted justamente, el artículo 55 de la Ley de Matrimonio Civil establece las causales y requisitos para que se pueda demandar un divorcio de mutuo acuerdo, que sin duda, vamos a verlo más adelante, les adelanto que para poder demandar un divorcio de mutuo acuerdo se requiere que se cumplan los siguientes requisitos. Primero, que estén casados, que es algo obvio, pero que no es tan obvio. En segundo lugar, que se haya cesado en la convivencia por lo menos por el tiempo de un año, que ambos estén de acuerdo y que al respecto se efectúe un acuerdo conyugal que regule las relaciones familiares entre los cónyuges y para con los hijos, que es el denominado acuerdo conyugal o acuerdo completo y suficiente, de acuerdo a lo que establece el tenor del artículo 23 de la Ley de Matrimonio Civil. Pero básicamente se requiere de acuerdo. Oiga, ¿y si el marido no quiere el divorcio de mutuo acuerdo? No lo puede forzar. Entonces, ¿qué posibilidad le queda? Bueno, entonces, voy a tener que yo esperar 3 años para demandar el divorcio. O al revés, imagínense. El marido llevando este año, de casi ya menos, imagínense, separado más de un año, pero con esta relación un tiempo determinado, dice, bueno, ya sé, en realidad, ¿sabes qué? Esto es insostenible, ¿por qué no nos divorciamos? Yo ya empecé una nueva relación. Y la mujer le dice, como el meme de Bugs Bunny, ¿qué le dirá? Jacqueline, usted, no me diga que usted no conoce los memes, el meme de Bugs Bunny. ¿No lo conoce? ¿Cuál de todos? Lógicamente, el que es aplicable en este caso, el que dice no, ¿no es cierto? Me da mucha risa ese meme. El que dice no. La mujer le dice no estoy de acuerdo en que firmemos el divorcio. Entonces, lógicamente, en ese caso se tendrá que esperar que se constituyan el plazo de 3 años recién para que se cumplan los plazos que establece el legislador para que se pueda demandar un divorcio unilateral, con todos los otros requisitos que establece, sin que se haya renovado la vida en común, etc. Y ojo, separación judicial pudiese ser una solución. Imagínese todavía, por favor, en el caso en cuestión, que este caso es perfecto para construir muchas cuestiones prácticas. Sumémosle algunos antecedentes, quedémonos con lo mismo. Imagínense que ya, estaban casados más encima en sociedad conyugal. Se fue el marido, empezó una nueva relación, ¿ya? Le va a decir a su mujer, oye, ya llevamos más de un año separados, divorciémonos. La mujer le dice, no. ¿Por qué no? Porque no. Pucha, pero es que, ¿sabe qué? ¿Y por qué le interesaba divorciarse a este hombre? Porque quería comprarse un departamento nuevo. Pensemos desde ya. Si se compra un departamento nuevo, adelantémonos al futuro, y si están casados en sociedad conyugal, ¿de quién va a ser la propiedad de ese departamento? Doña Jacqueline, de que la que estábamos conversando actualmente. ¿El departamento que se quiere comprar él? ¿Sí? De él. ¿No? Acuérdense, está casado todavía y está casado en sociedad conyugal. ¿De quién va a ser entonces? En parte de A ella. ver. En parte de ella, pero por supuesto, o sea, en parte forma parte de la sociedad conyugal más encima.
Pero por sociedad conyugal, pero si estamos separados hace más de un año. Bueno. ¿Qué hacemos? Si usted se compra el departamento, señor, ese bien va a ingresar a la sociedad conyugal al haber absoluto. Por tanto, más allá de la forma de distribución, a su mujer le corresponderá incluso hasta el 50% de los derechos de la cosa. Ah, entonces no me compro nada. Bueno, ¿qué hacemos? Quiero dejar pendiente esto, porque estos son casos reales que le estoy proponiendo. Antes de seguir con las palabras, después de doña Jacqueline, venía, entiendo, doña Camila de nuevo, y después creo que vendría don Franco y doña Carolina Reyes. Adelante. Profesor, sí, es que mi pregunta decía relación con la prueba. Después empezó a hablar de este tema en específico, porque el marido justamente podría acreditar la separación mediante los mismos mensajes de WhatsApp. Por ejemplo, ahora te toca, esta semana te toca con los niños, etcétera. Entonces, con esos mismos mensajes, afortunadamente existe WhatsApp, entonces lo podría acreditar mediante WhatsApp. Mire, doña Camila, permíteme que le diga, no sé si afortunado o desafortunadamente. Y eso también se lo voy a comentar más adelante cuando veamos un caso de divorcio muy interesante que me tocó participar, donde sucedieron algunas cosas justamente reveladas por Facebook, por parte de los hijos encontraron algunas noticias respecto a su madre. Bueno, el punto es que, a ver, sí, efectivamente, en base a la libertad probatoria, usted hoy día puede acompañar al tribunal diversas medios de prueba, incluso más allá de aquellas audiencias de percepción material que establece el Código de Procedimiento Civil a la hora de acompañar instrumentos que no están aquí acreditados como correo electrónico, CD-ROMs, que antiguo el nombre, CD-ROMs, pero así lo dice la ley, o algunas otras archivos de carácter digitalizado. Bueno, usted hoy día tiene una libertad probatoria muy buena y muy bien, muy bien. Ojo, recurrentemente en los juicios de familia, uno de los medios de prueba son los mensajes o capturas de pantalla. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se obtienen esas capturas? ¿Recuerda usted la teoría del árbol ponzoñoso o la teoría de la contaminación de la prueba? No vaya a ser cosa que usted esté generando un hito de una prueba que es ilegal, anticonstitucional o inconstitucional, perdón, que puede incluso generar responsabilidad penal. Lo que pasa es que la gente muchas veces no valora esas cosas. Pero créame que si usted se encuentra con una contraparte que efectivamente conoce sus derechos, si usted le saca una prueba de forma ilícita o ilegal, usted corre el riesgo de que le llegue la querella en su contra, y querellas que pueden incluso en riesgo su libertad personal en ciertos casos. Entonces, no es tan sencillo. Por eso es que hay que conocer muy bien el sistema también sustantivo, pero también procesal del derecho a familia. Don Franco y después doña Carolina. Buen día, profesor. Buen día. Mi pregunta es más que nada accesoria al problema. ¿Las causales de divorcio están estrictamente contempladas por ley? Es decir, en el artículo 54, ¿o se pueden dar causas fuera de este artículo? Vamos ¿Uno a ver podría plantear causales fuera de este artículo? Eso es algo que justamente vamos a ver cuando veamos el divorcio, ¿eh? Porque el legislador establece que existen dos tipos de divorcio, el divorcio culposo y el divorcio por cese efectivo de la convivencia. Dentro del divorcio por cese efectivo de la convivencia, ahí es un divorcio objetivo, es decir, cumpliéndose ciertos requisitos, usted puede pedirlo, ya sea de mutuo acuerdo o de forma unilateral. Pero lo que comanda ahí es el cese efectivo de la convivencia. En cambio, en el caso del divorcio culposo, que vamos a estudiar, que establece el artículo 54, porque el otro está regulado en el artículo 55 y siguiente, dice, oiga, aquí tenemos una cláusula general, que es que habla de que se puede demandar el divorcio culposo cuando exista una falta imputable al otro cónyuge de tal entidad que torne intolerable la vida en común. Y luego pone ejemplos. La pregunta es, y se ha discutido, y vamos a ver más adelante, bueno, ¿esos ejemplos son taxativos o solamente son a modos ejemplificadores? Muy parecido a la discusión que usted vio y sufrió en el curso de obligaciones con las obligaciones naturales. ¿Son taxativas o no son taxativas? Pero pensemos desde ya, si el legislador da en el artículo 54 una causal genérica, lógicamente, causales pueden haber más de aquellas que enumera el mismo legislador, ¿ya? Eso, don Franco. Y finalmente, doña Carolina, antes de continuar. Sí, profesor, tengo una duda, por ejemplo, ya estas personas están separadas, pero uno de los cónyuges está en una nueva relación.
e invita a la persona con la que está a tener una convivencia de ellos dentro del mismo hogar. ¿Esto agravaría más aún su falta o no? Porque en el fondo, si se están separando, a lo mejor todavía se necesita o se tiene que tener respeto, yo por la vivienda, por todo eso. Pues. Entonces, llevar a otra persona, ¿qué ocurriría en esos casos? ¿Usted me dice personalmente o jurídicamente? A ver, yo creo que para efectos de las pruebas, más jurídicamente, porque en la prueba fui mucho más por lo que más yo creía, la verdad. Fíjese que ahí es una situación que ojo, no es tan de laboratorio. Eso depende mucho de los constructos y los consensos que lleguen la pareja, ¿ah? Porque si es por necesidad económica, ojo, sí, hay muchos casos. Mire, hay un caso en que me tocó conocer que fue bastante complejo, hace un par de años atrás en Concepción, sin revelar nombre, en que efectivamente había un grupo familiar que vivía en un terreno grande. Tengo dos casos que fueron muy similares, en donde efectivamente había un matrimonio, ¿ya? Estaba un matrimonio con hijos, y en esa casa grande, que era grande, era un sitio muy grande. Mira, digámosle una cosa, en el sur, una de las virtudes de los terrenos es que las casas tienen mucho lugar para construir. No sé por qué aquí en Antofagasta, teniendo tanto espacio, se reduce tan poco. Sí, espacio es de sobra, ¿ya? Pero que bueno, es un tema de mentalidad también, de construcción y urbanística. Pero el punto es el siguiente, para que usted vea que esto pasa, Carolina, y usted dice, oiga, pero la realidad supera muchas veces la ficción. El caso es el siguiente. Había una familia que vivía en un terreno grande y habían diversas construcciones, había varias casas dentro de ese terreno, ¿ya? Pero una de las casas era la casa, digamos que era como la casa principal, que era una casa grande, ¿ya? Que tenía muchas habitaciones y lugares comunes. Y también tenía otras construcciones anexas donde arrendaban también habitaciones a estudiantes y a personas que eran foráneas, ¿ya? Pero dentro de la casa grande vivía un grupo familiar más o menos extenso. Vivía un matrimonio y vivía también hermana de la mujer del matrimonio, y sus hijos también, que también estaba sola producto de un quiebre matrimonial de su marido. Entonces vivía el matrimonio con sus hijos y la hermana, con la cuñada. Bueno, son realidades humanas. En definitiva, ¿qué es lo que pasó? En este caso, el matrimonio se empezó a distanciar entre sí de por sí, y en este caso el varón, vamos a seguir con el ejemplo de que el varón es el malo, Valentina, y el marido empezó a mantener una relación sentimental con la hermana de su mujer. Y la hermana de la mujer vivía ahí también. Más allá de la situación humana, que es incomodísima, jurídicamente preguntémonos, oiga, ¿pero qué pasa acá? Por motivos económicos, créame que era insostenible que eventualmente esta persona pudiese constituir una nueva familia. Por tanto, estaban todos viviendo en el mismo lugar. Jurídicamente usted podrá decir, bueno, ya, sí, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Pero bueno, que depende de qué es lo que quieran las partes. Si el marido quiere generar una separación, tendrá que iniciar los trámites que vamos a explicar ahora. O si la otra parte dirá, oiga, ¿sabe qué es insostenible que tú mantengas una relación sentimental con mi hermana? Bueno, eso constituye una infracción grave al deber de fidelidad, más allá que nosotros estamos separados, y eso constituye una causa de divorcio, o que eventualmente eso puede significar incluso a que se esté violentando psicológicamente mi bienestar, lo que sería eventualmente constitutivo de un acto prototípico de la violencia intrafamiliar, que caería dentro del estándar del artículo 5 de la ley 20.066, que me permite que yo pida que usted salga del hogar. Depende. Pero son realidades, jóvenes, estas son realidades humanas. O sea, Carolina, por eso es que digo que no me sorprende su pregunta, porque es una realidad. Y como encima, en el caso en cuestión, lo que sucedió es que justamente cuando se reveló que esta persona no tenía una relación sentimental con su cuñada, lógicamente la cónyuge dijo, no, esto es insostenible, tú te tienes que ir, y su hermana igual se tiene que ir. Lo siento mucho, pero es insostenible. Y también hubo otra serie después de otros juicios a propósito de eso, porque justamente la casa era de propiedad de la familia de la mujer, que había sido adquirida por herencia. Por tanto, la hermana también tenía derechos en la propiedad.
para tratar de evitar la situación, lógicamente esta mujer se fue con el varón y con su familia, y constituyeron otro grupo familiar, pero después se iniciaron una serie de juicios de carácter sucesorio, y vino un juicio de partición, y que fue tremendo. Y todo porque, se lo dije inicialmente, estalló bomba nuclear, crisis familiar, que atenta y afecta múltiples factores, ¿ya? El punto es que estamos estudiándolo a propósito hoy día del cese efectivo. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esta separación que vamos a ver? Fernanda, última intervención antes de iniciar. Adelante. Disculpe, profesor, pero es que no me queda claro cuál es la diferencia entre la separación judicial y el divorcio. Vamos para allá, pues. No se me adelante tanto, así que se lo vamos a dejar sumamente clarito. Ojo, cuando estamos frente a una separación de hecho o una separación judicial, el vínculo se mantiene, siguen casados. En cambio, cuando opera el divorcio, termina el matrimonio, se termina el vínculo y el contrato de matrimonio. ¿Se da cuenta? Son cosas distintas. No sé si de ahí le puede clarificar un poco más la idea. Mediando Sí. separación, sea de hecho o judicial, siguen casados igual. ¿Ya? Ya. Carlina, finalmente. Profesor, estaba pensando, por ejemplo, en los casos de hacinamiento, por ejemplo, en los campamentos, debe ocurrir mucho esta situación, e inclusive Pero después por se divorcian, supuesto. o sea, no se divorcian, se separan con la nueva pareja, quizás tienen nuevos hijos y otra pareja, y siguen ahí viviendo, entonces es preocupante, la verdad. Sí, pero ojo, yo siempre quiero levantar el velo en el sentido de que no quiero hacer análisis de valoraciones de carácter moral, ¿ya? Si las personas hacen las cosas porque sí, porque no, ¿ya? Lo que importa es que nosotros seamos claros en los efectos jurídicos que se producen las crisis matrimoniales que estamos estudiando. Pero lo que usted propone, y está con lo correcto, es una realidad contingente y evidente, ¿ya? No sé si alguien más tenía la mano levantada antes de iniciar. Después de doña Carolina, doña Fernanda nuevamente, ¿o se le quedó la mano levantada? Se me quedó la mano levantada, disculpe. Sí, perdón. Ya, sí, no se preocupe. Entonces, vámonos entonces ahora y nos vamos a adentrar en esta separación. Ya creo que nos pusimos harto ejemplos y para que tomáramos la relevancia del mismo. Bien. Entonces, nosotros podemos distinguir claramente dos elementos en la separación, ¿ya? Uno material, que dice relación con la suspensión de la convivencia física, y por otro lado, uno psicológico, que dice relación con el ánimo de suspender la vida en común. Y también podemos distinguir dos tipos de separación, la separación de hecho y la separación judicial, la que a su vez, ojo, vamos a ver que la separación judicial puede ser por culpa de uno de los cónyuges o por un cese efectivo de la convivencia. Para ver normativamente esto, recordemos que la separación de hechos se encuentra regulada en los artículos 21 a 25 de la Ley de Matrimonio Civil, y la separación judicial se encuentra regulada en el artículo 26 al 41. Ojo, separación judicial. No lo confunda con la separación de bienes, ni con la separación de bienes declarada judicialmente. Son tres institutos que son distintos, ¿ya? Una, separación judicial regulada en el artículo 26 de la Ley de Matrimonio Civil. Otra cosa distinta es la separación judicial de bienes, y otra cosa distinta es la separación de bienes que se produce producto de una separación judicial, ¿ya? Son tres institutos que vamos a ver más adelante. Entonces, para la procedencia de esta última separación judicial, lógicamente, ahí sí será necesario acreditar una causal que puede ser una falta imputable al otro cónyuge, caso en que se denomina la separación por culpa, artículo 26, o el cese efectivo de la convivencia, pudiendo, en este caso, ser solicitada de forma unilateral, de acuerdo a lo que dice el artículo 27, o de forma conjunta. Vámonos entonces primero a la separación de hecho, ¿ya? Vámonos a la separación de hecho antes de llegar a la separación judicial. Bueno, ¿qué es la separación de hecho? O separación de camas, separación de lechos, ¿ya? Es la suspensión de la vida en común de los cónyuges por decisión unilateral o por mutuo acuerdo sin que medie resolución judicial. Es decir, consiste en la suspensión de esta comunidad de vida que implica el matrimonio. La Ley de Matrimonio Civil, en los artículos 21 a 26, regula justamente la separación de hechos. Y de la lectura de sus normas, nosotros podemos concluir que el legislador, en este caso, se preocupa de los acuerdos que pueden celebrar los cónyuges respecto de sus relaciones mutuas y de las relaciones con sus hijos, pero principalmente para determinar la fecha cierta del cese efectivo de la convivencia de los cónyuges. Por tanto, ojo, nada obliga a un matrimonio que se separa a regular ninguna materia, mientras no sea
solicitada una separación judicial. Si, por ejemplo, en este matrimonio, en el caso que estamos comentando, el matrimonio se separa y está 2, 3 años separado, no existe ninguna obligación para estar en ese estado de que se regulen el derecho a alimentos, la situación de los bienes disponibles entre ellos, etc. No, no existe esa obligación. Pero ¿para qué es importante la separación de hecho? Para poder constatar en qué momento se le puso término a la vida matrimonial y que se empieza a computar el tiempo a través del cual se construye el cese efectivo de la convivencia, que puede servir para la constitución de una causal de separación judicial o, más gravosamente, el cese de convivencia puede servir para constituir una causal de divorcio objetivo, de aquellas que son por cese efectivo de la convivencia, sea divorcio de mutuo acuerdo o divorcio unilateral. Por tanto, ¿tiene importancia la separación de hecho? Sí, pero para poder determinar la fecha cierta del cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Ténganlo eso en consideración. Sigamos adelante con algunas otras ideas en cuanto a lo siguiente. Bueno, ¿y cuáles serían entonces los requisitos para que estemos frente a esta separación de hecho? Bueno, primeramente, tiene que existir un cese de la vida en común, que puede ser temporal o definitivo. Y este cese se refiere a la vida matrimonial de pareja, a la suspensión de su relación afectivo-sexual, por lo que es indiferente si por razones económicas o de otra índole se mantienen viviendo bajo el mismo techo. Cuestión que vamos a ver cuando veamos el tópico del cese efectivo de la convivencia en la próxima clase. ¿Ya? En segundo lugar, debe existir por parte de uno de los cónyuges, o de ambos, ánimo de poner fin al matrimonio, también denominado el animus separationis, ¿ya? Y es en este contexto es que los cónyuges pueden celebrar, ojo, pueden, no deben, pueden celebrar acuerdos que hemos denominado, acuerdos completos y suficientes, acuerdos conyugales o pactos amistosos de separación, que lamentablemente, fuera de algunas de las referencias del contenido de las solemnidades que les digo, no tienen una regulación completa o sistémica, ¿ya? Porque no es obligación para las partes. Porque vamos a ver que el objeto de estos pactos es regular las materias de familia que afecten a los cónyuges o a los hijos, en concreto, de sus relaciones mutuas que deben regular, por ejemplo, los alimentos que se deban, los temas vinculados al régimen del matrimonio, o respecto de los hijos y el régimen de cuidado personal, pudiendo pactar, por ejemplo, el mismo cuidado personal compartido, o cómo se va a desarrollar una relación directa y regular, de acuerdo a lo que establece el artículo 21 de la Ley de Matrimonio Civil. Por cuanto, siempre vamos a ver que todos estos acuerdos tienen como límite los derechos que tengan el carácter de irrenunciable, como por ejemplo el derecho a alimento, o la declaración de un bien familiar, o la acción de divorcio, que vamos a ver más adelante. Ahora, si el acuerdo consta por escrito, o en alguno de los instrumentos que señala el artículo 22, ahí otorga fecha cierta a este cese efectivo de la convivencia. Por favor, vamos a leer entonces el artículo 21 y siguientes de la Ley de Matrimonio Civil. Dice, si los cónyuges se separaren de hecho, podrán, ojo, podrán, de común acuerdo, regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio. Si no quieren hacerlo mutuo acuerdo, no es forzoso hacerlo. Pero si para una de las partes es imperioso que se determinen, lógicamente tiene toda la posibilidad de ejercer sus derechos a través de las respectivas demandas. Demanda de alimentos, demanda de partición, demanda de cuidado personal, demanda de relación directa y regular, ¿ya? No es una obligación, ¿ya? Cosa que vamos a ver que no es tan así cuando estemos frente, por ejemplo, a un divorcio o a una separación judicial de mutuo acuerdo, donde necesariamente deben tener este acuerdo, o también en el caso del divorcio de mutuo acuerdo, donde necesariamente deben tener también este acuerdo, porque si no, no se da lugar a la institución, ¿ya? Entonces, si los cónyuges se separarán de hecho, podrán de común acuerdo regular sus relaciones mutuas, especialmente los alimentos que se deban y las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio, ¿ya? En caso que si hubiese hijos, dicho acuerdo deberá regular también, a lo menos, el régimen aplicable a los alimentos, el cuidado personal y la relación directa y regular, que mantendrán con los hijos aquel de los padres que no los tuviera bajo su cuidado. Y en este mismo acuerdo, los padres podrán convenir un régimen de cuidado personal compartido. Los acuerdos, sí, deben siempre respetar los derechos conferidos por las leyes que contengan el carácter de irrenunciable, como hemos dicho, derecho a alimento entre ellos, ¿ya? Entonces, si eventualmente, ojo, los acuerdos constaren, o sea, si las partes derechamente no ejecutaren o no hicieran constar este acuerdo, ¿de qué se estarían privando? De poder
otorgarle al cese de la convivencia que han obrado una fecha determinada. Es decir, si yo el día de mañana quiero demandar un divorcio de mutuo acuerdo o incluso un divorcio unilateral, el juez me va a preguntar, bueno, ¿y cuándo cesó su convivencia? Es que sabe que cesó el 1 de enero del año 2020. Ya, ¿y usted cómo acredita que efectivamente eso se hizo de esa forma? Y aquí, datazo. Se discute, pero es datazo. ¿Por qué? Porque la ley de matrimonio civil entró a regir el año 2004. Por tanto, siempre que habrá que distinguir preliminarmente los matrimonios celebrados con anterioridad al año 2004 o los celebrados con posterioridad al año 2004. Porque respecto de los matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004, para acreditar que se produce el cese efectivo de la convivencia, tiene que hacerlo por medio de alguno de estos casos que establece el artículo 22 de la ley de matrimonio civil. Fíjese. Y estas serán las únicas formas en que ellos podrán acreditar efectivamente el cese efectivo de la convivencia. Si no lo hicieron, tendrán que hacerlo cuando lo requieran y desde ahí comenzar a computar el plazo para que se produzca efectivamente el cese efectivo de la convivencia y el cumplimiento del plazo. Pero respecto de los matrimonios celebrados con anterioridad al año 2004, ellos pueden aplicar cualquier medio probatorio que acredite el cese efectivo de la convivencia, como por ejemplo, testigo. Pero en el caso de los matrimonios celebrados con posterioridad al año 2004, en principio, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tendrá que usted acreditar el acuerdo que conste por escrito o en alguno de los siguientes instrumentos, ojo, otorgará fecha cierta al cese efectivo de la convivencia. Por ejemplo, escritura pública o acta extendida y protocolizada ante un notario público, acta extendida ante un oficial de registro civil o una transacción aprobada judicialmente. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, dice el artículo 22, si el cumplimiento del acuerdo requiriese una inscripción o subinscripción o anotación en un registro público, se tendrá por fecha del cese de convivencia aquella en que se cumpla tal formalidad, ¿ya? La declaración de nulidad de una o más de las cláusulas de un acuerdo que conste por medio de algunos instrumentos señalados en el inciso primero no afectará el mérito de aquel para otorgar fecha cierta al cese efectivo de la convivencia. Por tanto, entonces, si alguien quiere tratar de acreditar el cese efectivo de la convivencia y es un matrimonio celebrado con posterioridad al año 2004, tendrá que demostrarle al tribunal, oiga, ¿sabe qué? Desde este momento se puso el cese efectivo de la convivencia. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bajo esta situación habría ciertas limitaciones probatorias. Es decir, por ejemplo, no podríamos acreditar, como usted dijo, doña Camila, quizás el cese efectivo de la convivencia por los mensajes de texto de WhatsApp, o no podríamos acreditarlo por los testigos, sino que el legislador dice, oiga, ya, pues sí, si usted se casó después del año 2004, si usted quiere acreditar el cese efectivo de la convivencia, tiene que hacerlo por alguno de estos medios. Pero si usted se casó antes del año 2004, usted puede tener cualquier libertad probatoria. ¿Qué problema se produce en esta situación? Luz roja. A ver, jóvenes que ahora todos son constitucionalistas, ¿qué pasa ahí? ¿Qué principio se podría afectar constitucionalmente consagrado? Ya, pues. Don Claudio, yo sé que a usted le gusta constitucional. Sí, ¿podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué principio se vería afectado frente a diferentes normas probatorias ante un mismo caso? ¿Se afectaría el principio de igualdad? Artículo 19, número. Número 2. Y 3 también en algunos casos. También. Exacto, ¿se da cuenta? Y esto, y como para ir cerrando, porque la próxima clase vamos a empezar ya a ver la separación judicial. Mire, un caso terrible. Mire, hace un par de años atrás, y se lo voy a mostrar después en la próxima clase, porque hoy día está caído el portal del Poder Judicial antes de entrar a la sesión. Me llegó una clienta que quería el divorcio. ¿Ya? Yo le pregunté, bueno, y oye, ¿usted cuándo se casó? Me casé el año 2007 más o menos. Ya, perfecto. O 2008 se había casado. ¿Ya? Y habían vivido juntos 2 a 3 años y después se habían separado. ¿Ya? No, se casó el año por ahí por el 2005. ¿Ya? Pero pongámosle, se casó el 2005. Estuvieron casados como 3 años y después se separaron. Cada uno se fue. Y llegó a consultar porque quería divorciarse de su marido. ¿Ya? Ojo, estamos adelantando el divorcio. Bueno, ¿y hay voluntad en el divorcio?
sí habría una voluntad más o menos próxima. Bueno, entonces se requiere de a lo menos un año de cese efectivo de la convivencia. ¿Sí? Ya. ¿Y cuándo se hizo el cese efectivo de la convivencia? No, él se fue nomás de la calle, punto. Tengo testigos, tengo mi papá, tengo mis hermanos y hermanas que dicen que directamente él se fue y que no vivimos juntos y él mismo lo puede referir. Ya, pero ojo, aquí tenemos un problema. ¿Cómo le acreditamos al tribunal que usted cesaron en la convivencia y no han reanudado la vida en común? ¿Tienen alguno de estos casos? No. Es que yo no sabía que tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que hubo que hacer ahí? Hacer un acta extendida ante un oficial de registro civil, que efectivamente tuvo que ser notificada a la contraria, y para que a contar de la época de la notificación se empezara a computar el plazo del cese efectivo de la convivencia. Por lo tanto, ahí hubo que esperar un año para que se pudiese cumplir el plazo del cese efectivo de la convivencia, para que las partes pudiesen demandar un divorcio. Pero también les adelanto que esto es un criterio que muchas veces ha sido salvado por interpretación jurisprudencial. Como bien dice Claudio, algunos jueces han entendido que no pueden hacer diferencias arbitrarias o ilegales respecto de una misma situación. Por tanto, hay algunas cortes de apelaciones, ojo, no todas, que dicen, por ejemplo, mire, ¿sabe qué? A nosotros no nos importa la época de la celebración del matrimonio. Usted acredita ese efecto de la convivencia con medios idóneos solamente. Si se celebró el matrimonio antes o después, para nosotros es irrelevante. Pero eso es un criterio jurisprudencial y de aplicación judicial. No es de aplicación general. Por ejemplo, acá en la Corte de Apelaciones de Antofagasta tienen ese criterio. Los tribunales de familia de Antofagasta tienen ese criterio. Mire, ¿sabe qué? Si el matrimonio se celebrado antes del año 2004 o posteriormente al 2004, no importa. Acredíteme usted el efectivo de la convivencia de la forma que usted considere pertinente con medios de prueba que son idóneos. Bien. Pero ojo, en Concepción no permiten esa interpretación y aplican a rajatabla la norma. Bueno, oiga, acredíteme el cese efectivo de la convivencia. Por eso es que en ese caso en particular no pude obrar de otra forma, en qué sentido de que tuvimos que esperar un año más para poder demandar el divorcio. Vamos a ver después. ¿Habrá sido conveniente haber demandado la separación judicial en ese caso? Ya. Sigamos con algunas ideas y con esto ya cierro la clase de hoy día y les planteo lo siguiente. Bueno, a ver, ¿dónde quedé? En el artículo 22, ¿ya? Por tanto, estas reglas usted ve que están extendidas en el artículo 21, 22 o incluso en el artículo 23 en relación al artículo 25, que es esta gestión voluntaria que yo les he comentado, refuerzan el interés del legislador por otorgar fecha cierta al cese efectivo de la convivencia por sobre la regulación de los efectos del acuerdo. ¿Ya? En la próxima sesión vamos a ver, antes de entrar a la separación judicial, vamos a ver en qué consiste el cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Pero también veamos que otra forma de acreditar el cese de la convivencia es justamente una declaración unilateral de quien pretende cesar la vida en común, ya sea que se otorgue ante el oficial de registro civil o ante un notario público, ¿ya? Pero después esto tiene que ser notificado judicialmente a la parte contraria. No tendrá valor en el juicio desde la notificación que señala el artículo 25 de la Ley de Matrimonio Civil. Por tanto, se trata de una gestión voluntaria. Así lo dice la misma Ley de Tribunales de Familia en su artículo 102. Y que el juez competente es el juez de familia del domicilio del demandado, ¿ya? Y esto consiste en una solicitud dirigida al tribunal respectivo para que se notifique el cese efectivo de la convivencia, exista o no un acta previa, ¿ya? Pero también la ley de matrimonio civil permite acreditar el cese a través de cualquier demanda que se presenten los cónyuges para que se regulen sus relaciones mutuas o de las relaciones respecto de sus hijos. Imagínense que, ya, ellos se casaron posteriormente al año 2004. No tienen esta escritura pública o acta extendida. No tienen esta acta extendida ante el registro civil. No, tampoco tienen una transacción aprobada judicialmente. Pero desde que el marido se fue, por ejemplo, la mujer, en representación de sus hijos, lo demandó de alimentos. Bueno, acá dice el artículo 23 y 24 que esa demanda sí sirve para poder acreditar el cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Y, por ejemplo, si se demanda de alimentos, cuidado personal, separación de bienes, incluso una demanda de denuncia por violencia intrafamiliar, de acuerdo al artículo 23, puede constituir un elemento para construir este cese efectivo de convivencia. Recordemos, ¿qué dice el artículo 23? A falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancia para arreglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deban, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio, o las relaciones con los hijos, como los alimentos, cuidado personal o relación directa y regular que mantendrán con ellos el padre o madre que no los tuviera bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o a sus relaciones con los hijos, ¿ya? Por tanto,
el cese efectivo de la convivencia en virtud del artículo 25, como ya aparece, también otorgará fecha cierta a partir de la notificación de la demanda de los casos del artículo 23. Por tanto, si una persona, por ejemplo, este es un tip para usted, ¿eh? Es un tip jurídico de tramitación. Si usted se da cuenta que esta persona o está en la jurisdicción de una corte que no admite esa posición doctrinal y jurisprudencial y dice, ay, pero a ver, no tienen ninguna de estas formas de efecto, nunca hicieron ninguna de las formas del artículo 22 del efecto de la convivencia, no. Le queda todavía la herramienta. Oiga, ¿y durante este tiempo usted habrá demandado de los siguientes temas a esta persona? Si la respuesta es sí, usted puede respirar un poco más aliviado procesalmente, porque desde ese instante de la notificación de esa demanda, usted también la puede constituir como la época en que se efectúa el cese efectivo de la convivencia. Por eso siempre tiene que preguntar al cliente, tiene que inquirir, usted tiene que estar por sobre el programa. Usted tiene como asesor jurídico, tiene que estar por sobre las problemáticas que se les plantean, para no perder de vista todo este tipo de herramientas. ¿Ya? Eso. A ver, finalmente, algunas otras ideas antes de concluir. Ahí abrí la pantalla. A ver, ojo, lo vamos a hacer después. Hoy día también les traía un modelo de este tipo de acuerdo. Se lo voy a mostrar en la próxima clase. Acá, entonces, lo que se trata de regular y que es una mera decisión, no es una obligación, que las partes del matrimonio, por el hecho de la separación, no tienen la obligación de regular sus relaciones entre sí ni para con los hijos, pero pueden hacerla. ¿Y para qué es importante que la hagan? Porque a partir de esta regulación se va a tener esta misma fecha como hito a partir del cual se computa el plazo del cese efectivo de la convivencia. ¿Ya? Quiero quedar hasta acá. Ha sido extremadamente interesante la clase de hoy día y les agradezco todas sus preguntas, que ha sido muy buena, pero los quiero motivar a que continúen bajo el con la misma motivación. ¿Ya? Quedamos hasta acá. Y la próxima clase vamos a ver dos tópicos en particular. Vamos a ver el cese de la convivencia, en qué consiste, como muy bien preguntó alguna compañera de ustedes, ¿qué pasa si viven juntos? ¿Se entenderá qué es ese efectivo de la convivencia? Y también, a partir de eso, después vamos a ver la diferencia con la separación judicial y los efectos que emanan de la separación judicial. Bien, jóvenes.